Buenos días, espero que estén bien, estimados estudiantes de noveno, que estén reflexionando en este tiempo sobre las cosas realmente importantes de la vida. A continuación, quiero presentarles una parte del trabajo que hemos venido realizando en este tiempo. Vamos a tener la oportunidad de ver algunas películas o al menos entenderlas desde la imagen. De lo contrario, quienes no tengan la posibilidad de conectividad a Internet, en la segunda parte de un documento que les voy a compartir, va a aparecer algunas actividades que requiere que sus compañeros le compartan el link para el trabajo. El plazo de entrega de los dos trabajos va a aparecer ahí. El primero es para el 8 de mayo, que fue el que colocamos antes de salir a vacaciones. El segundo plazo va a ser para el 15 y vamos a tener preparada una evaluación, un taller que vamos a realizar virtual, pero no es complejo. Bueno, de igual forma nos hemos venido conectando para hacer una serie de conversatorios. Entonces, para entender hoy el tema de la moral que hemos venido trabajando, pues lo vamos a trabajar desde dos conceptos, dos temas. El tema de la definición de moral y el tema del concepto de bien y de mal en las religiones. Entonces, en primer lugar, recuerden bien que la moral es una reflexión que yo hago sobre los actos humanos, sobre lo que está bien y lo que está mal en determinado comportamiento humano, sobre lo que son los juicios morales, entonces decir algo malo de alguien o señalar a una persona, sobre lo que es el valor moral, sobre lo que es la moralidad o lo que es inmoral como tal. Eso ya lo hemos venido trabajando. Yo ahí también les voy a compartir un video corto sobre una definición de moral práctica para que lo entendamos. Todo eso va a aparecer en el enlace que vamos a tener en el canal de YouTube. En segundo lugar, el concepto de bien y de mal. Hay unas palabras claves para entender ese concepto. Primero, el origen del mal, de dónde viene el mal. Segundo, el rechazo a Dios. Tercero, la inclinación al pecado. Cuarto, el pecado original, de dónde nace el pecado, de dónde surge el pecado. Y la historia y su realidad, que se aplica mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el tema del mal, que tiene su relación con la pregunta por el origen del hombre, es un tema que nos lleva a pensar que hay una consecuencia en los actos humanos. Las religiones, todas las religiones ponen el origen del mal en el origen del pecado. Es decir, en la medida que yo actúe mal y en contra de la voluntad de Dios, me llega a mí el mal. Y de ahí que los fenómenos de la antigüedad, la única manera de explicarlos era a través del comportamiento humano. Entonces, la consecuencia de todos esos fenómenos morales, de todos esos fenómenos naturales, perdón, es decir, si un volcán hacía erupción, si había un terremoto, si había una tormenta, pues eso era porque en su origen había un rechazo del hombre hacia Dios. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar? Vamos a realizar las siguientes actividades. Ese fue a modo de introducción. Primero, la actividad que les puse de leer los 5 primeros capítulos de la Biblia y realizar unos dibujos de cada capítulo para entender cómo en el origen de la religión hay una explicación del origen del mal. Segundo, vamos a realizar una sopa de letras, para que pensemos, muchachos, la comunidad sorda de noveno y los oyentes, sobre la sopa de letras, con las siguientes palabras. Incluso yo todo eso se lo comparto en el documento. Pecado, mal, moral, consecuencia,
Los sordos deben de hacer su sopa de letras con señas, con las señas normales. Es decir, si es la A, si es la B, si es la C, cada palabra. Por ejemplo, si vamos a escribir mal, tenemos que escribirlo así, como aparece en señas normales. ¿Listo? Bueno, sigo. Muerte, condena, rechazo, salvación, confianza, esperanza, temor, miedo, angustia, soledad, destrucción, aniquilación, enfermedad, pandemia, incertidumbre. Esa es la segunda actividad. Vamos a la tercera actividad. Vamos a realizar un cuento. Los sordos van a realizar un cuento de señas, pero es un microcuento. Un microcuento con algunos de los conceptos que les acabo de decir para hacer la sopa de letras. Entonces, pongamos un ejemplo. Van a hablar del concepto de miedo. Entonces, con base en el miedo van a hacer el microcuento. Van a narrar una historia. Puede ser personal o puede ser que ustedes tengan referencia, conozcan de esa historia o relaciona a esos conceptos, a esas palabritas que aparecen anterior. Bueno, siguiente actividad. Hay una película que yo les voy a poner también en el documento que se llama El origen del mal. Hannibal, el origen del mal. Si la pueden ver, si la pueden entender, también sería muy importante. Hay otro documento, eso es importante para que podamos hacer una reflexión en la evaluación. Otro documento que es la banalidad del mal. Banalidad con B. Banalidad del mal. Banalidad del mal. ¿Listo? Es un documental de un libro que hay muy importante para hablar que hay un origen interno en el hombre para actuar mal, para hacer el mal. Entonces ahí nos podemos preguntar por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo. Y todo eso va a aparecer en el taller, en la evaluación. Bueno, ya aparece la segunda parte de la actividad, aparece la evaluación. La evaluación la pueden hacer en cualquier momento cuando yo les entregue la actividad. Entonces, quiero dejarles ahí, quiero que terminemos pues la clase con leyéndoles una historia que es importante para que la entiendan, porque va a entrar dentro de la evaluación, muchachos. Y es un librito cortico de un filósofo escritor ruso que se llama León Tolstoy. Tolstoy, S. Toy, con I. Tolstoy, exacto. Y el librito o el cuentico se llama El origen del mal, es un cuento. Y comienza así. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina, o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. El mal procede del hambre, declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. Cuando uno come hasta hartarse, se pone en una rama, grazna, todo lo que le viene en gana, y las cosas que se le antojan de color de rosa.
Pero, amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertido ni tan hermosa la naturaleza. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos padecemos como víctimas del hambre? No cabe duda que el hambre es el origen del mal. El palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico. Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas, ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego siempre pensando en ella. ¿Habrá comido? Nos preguntamos. ¿Tendrá bastante abrigo? Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que el gavilán la haya despedazado o que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier con loco afán y a veces corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, argumentó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero cuando se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno incluso a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda, todo el mal viene de la ira. El siervo no fue de este parecer. No, el mal no es de la ira, ni del amor, ni del hambre, de donde procede, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestro cuerpo, con nuestros cuernos. Y la huida nos preserva de los grandes, pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de temor. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae, nos hace creer que nos persigue una fiera. Y salimos disparados tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro
damos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de temor. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente, intervino el hombre, el ermitaño, y dijo lo siguiente: no es el hambre, no es el amor, no es la ira, ni es el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Fin. Cuento de Dostoyevsky, cuento de Tolstoy, El origen del mal. Piénsenlo, reflexionenlo. Voy a grabar los dos videos y los voy a subir a YouTube, uno completo y uno solo con el cuento. Muchas gracias, estudiantes, y espero que tengan un feliz día. Cualquier pregunta me la pueden escribir por correo y ya, o le pueden decir a la intérprete Alexandra que también le agradecemos en este día su apoyo.